Revisábamos las reacciones tanto en Argentina como afuera del Vaticano, donde se realizó también un rezo hace pocas horas atrás por el fallecimiento del Papa. Es algo que va a seguir ocurriendo durante los próximos 9 días. Son 9 días de exequias y un plazo de entre 15 y 20 días para organizar un cónclave con 135 cardenales electores para elegir a un sucesor. De hecho, vamos a revisar paso por paso qué pasa una vez que fallece el Papa. Tenemos acá parte de los pasos, ¿cierto? Lo que les decía, este luto de 9 días, el cual es conocido como novendiales, y ahí se realizan diferentes misas, ceremonias en conmemoración a lo que fue el legado del Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Pasamos al siguiente paso, que es entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa, que se va a congregar entonces al cónclave principal en la Capilla Sixtina. Acá hay varias cosas para decir en este punto en específico, porque más de 2 de los tercios de los cardenales fueron nombrados por Francisco. Por lo mismo, ¿cierto? Se piensa que quizás su sucesor podría ser del ala más liberal, que era la que pertenecía a él. Además, estos 135 personas se congregan en este lugar y se encierran hasta que exista resultado. Pueden pasar un día, semanas, meses, pero tiene que existir entonces una votación superior a los 2 tercios para elegir al próximo Papa, cuando además es una votación anónima en una caja, ¿cierto?, donde nadie se entera de este voto, y una vez que se sabe el resultado, si es que es positivo, se queman con un químico para que salga humo blanco, este tradicional humo blanco. Si es que es negativo, se queman para que salga con humo negro y se vuelve entonces a discutir con respecto a quién podría ser el sucesor de Jorge Bergoglio. Revisemos el tercer punto. El Papa electo, entonces, esto puede demorar días, meses, lo decíamos, pero ojo también, porque eso habla de si es que hay o no diferencias grandes dentro del mismo cónclave, ¿no? Porque la idea es que se puedan poner de acuerdo lo más rápido posible, porque ahora se está en estado de vacancia. Bueno, el Papa electo se dirige entonces a la Sala de las Lágrimas, donde lo visten con una túnica blanca, zapatillas rojas, y es presentado a la multitud reunida en el Vaticano desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Y es ahí donde se produce el tan conocido Habemus Papa, ¿cierto? Cuando se le dice a todo el mundo que ya se encontró esta decisión y el nuevo Papa se dirige entonces a sus fieles desde el balcón de la Plaza de San Pedro. También hay que mencionar que Francisco fue muy revolucionario, quizás el más reformador que ha tenido la Iglesia Católica durante los últimos años, y una de las cosas que hizo fue, además, tener varios cambios con respecto a la tradición funeraria que por años, cientos de años ha tenido el Vaticano. Acá vamos a revisar algunos de los cambios que hizo. Por ejemplo, vemos que va a ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y no en la cripta del Vaticano, donde está la mayor cantidad de los sumos pontífices. Además, la constatación de su muerte se realizó en una capilla privada, en el lugar de la habitación donde falleció, y el cuerpo se deposita en un ataúd de madera con el interior de zinc antes de ser trasladado a la basílica. Esto es importante porque el resto de los papas, la verdad es que ocupan 3 ataúdes diferentes, y en este caso Francisco pidió de manera explícita que fuera solamente uno. Tampoco va a ocupar el típico pedestal que ocupan los otros papas durante su fallecimiento. Seguimos. En la Basílica Vaticana, el cuerpo del Papa difunto se expondrá directamente en el féretro abierto para la veneración de los fieles, pero no en un catafalco, que es un armazón recubierto de vestiduras, que claro, esto lo acerca, ¿cierto?, a las personas que quieren presenciarlo por última vez, despedirse de él, además dentro de un ataúd, porque varios papas, ¿cierto?, los someten a un proceso de embalsamamiento y los ponen sin ataúd, ¿cierto?, ahí, para que sean velados. Y en el caso del Papa Francisco no va a ser así. Tenemos otra lámina, dirección, con respecto a esto mismo, para seguir revisando los cambios que puso Francisco antes de morir. Tampoco se va a colocar el báculo papal junto al féretro durante esta exposición, porque el báculo del Papa Francisco es diferente al que ocupan los obispos, ¿cierto? Entonces él no quería hacer esa diferencia. Finalmente, lo que decía Francisco es que él quería ser tratado como un discípulo más de Cristo y no como un hombre lleno de poder, y por lo tanto por eso estableció estas diferencias. Además, se elimina la tradición de enterrar a los papas en 3 ataúdes, los que yo les comentaba,
¿cierto? Uno de ciprés, uno de plomo y un tercero de roble, en su caso solamente de madera con fondo de zinc. Y también tenemos acá que durante las ceremonias religiosas se usarán títulos más sencillos, eliminando, por ejemplo, la alusión a romano pontífice. Por lo mismo, él quiere verse como un ciudadano común y corriente para, como él siempre intentó en vida, tratar de acercarse a las personas. Además, tenemos acá otros cambios. Él hizo muchos cambios en la curia, ¿cierto? Reformó la curia profundamente, pero también se abocó bastante en lo que iba a ser su funeral. Hay que ver si es que esto se mantiene para el próximo papa o no. Son los cambios que él instauró. Francisco eliminó la llamada Cámara Apostólica, que es un colegio de eclesiásticos que asistía al cardenal Carmelano durante la gestión de la sede vacante, porque, claro, es el decano el que queda a cargo de esta sede vacante, ¿cierto? Él se llama Kevin Farrell y va a ocupar este cargo interinamente hasta que se encuentre entonces al Papa que va a suceder al Papa Francisco, y él, claro, elimina entonces esa cámara también. Y este punto es bien importante, era lo que yo les estaba hablando antes. No va a ser embalsamado y su cuerpo estará dentro del ataúd. Va a ser, eso sí, un velatorio público, pero no estará en un pedestal. Ahora, ¿cuándo va a ser este funeral? Es una fecha que tiene que definir el decano también y todavía no se ha entregado esa información. Sabemos que el miércoles su cuerpo va a ser trasladado hasta la Basílica de San Pedro, lo cual no significa que ese mismo día comience el funeral. Todavía es información por confirmar. Ahora, una cosa es el pesar, ¿cierto?, por la pérdida del Papa Francisco, el primer jesuita, el primer latinoamericano que dejó una huella tremenda en la Iglesia Católica. Y ahora la segunda pregunta es ¿qué viene después? Y es eso lo que vamos a revisar ahora con los posibles candidatos que podrían entonces ascender a este cupo de vacancia que tiene la Santa Sede. Tenemos a Luis Antonio Tagle, que es un filipino de 67 años, del ala más liberal, más progresista, parecida a la de Francisco. Y dice acá parte de sus características que es un cardenal cercano a la gente. Entre sus pilares está la misericordia, la justicia social y la inclusión. Avanzamos. Matteo Zuppi, uno de los favoritos, además, porque se menciona que se tiene la idea de que ahora se debería tener un papa italiano. No existe uno hace ya varios años, ¿cierto? Y por lo tanto podría ser una opción también. Es italiano, lo decíamos, 69 años, cosa que es importantísima porque se menciona que la idea es tratar de elegir un papa lo más joven posible, ya que después no dura mucho en su papado, ¿cierto? Es lo que le pasó, por ejemplo, a Francisco. Con 12 años él asumió teniendo 76 años. Ojo, acá solamente pueden postular los cardenales menores a los 80 años, hombres, por supuesto, y católicos también. Dice que es vinculado a la comunidad de San Edegio, conocido por mediar conflictos y tener gran compromiso con las comunidades pobres. Pasamos por acá entonces a un candidato africano que está llamando bastante la atención de los expertos, Peter Turkson de Ghana, que tiene 76 años. Es un cardenal moderado, con responsabilidad social, abierto en temas de justicia económica y medio ambiente. Y por aquí tenemos al otro italiano que ha sido bastante nombrado, él se llama Pietro Parolin, tiene 70 años y es el secretario de Estado del Vaticano, es un diplomático de carrera, lo que significa que sí, él podría correr con ventaja con respecto a que ya ha gestionado bastantes temas importantísimos de la Iglesia Católica, como por ejemplo elegir a los cardenales en China, y tiene bastante trayectoria con respecto a la diplomacia que se vive dentro del Vaticano, porque recordemos es un Estado también. Sigamos revisando entonces a los otros candidatos. Lo decíamos, son 135, estos solamente son algunos nombres tentativos. Vamos a revisar ahora parte del ala más conservadora de la Iglesia Católica, donde aparece William Hague, de Países Bajos. Él tiene 71 años, es un cardenal conservador, opositor de la moral sexual y de la comunión de los divorciados que se casan de nuevo. Claro, bien contrario a lo que hacía Francisco, ¿cierto? Y ahí hay que ver qué es lo que se define, seguir con el camino que estaba teniendo Jorge Bergoglio o avanzar en una ala diferente absolutamente. Sabemos que Francisco, por ejemplo, le daba la bendición al matrimonio igualitario, avanzó bastante con respecto al abuso de menores en la Iglesia, reformó la curia, y es eso mismo lo que tienen que definir ahora los cardenales, si siguen por esa senda o cambian absolutamente de rumbo.
Seguimos revisando los candidatos. Tenemos a Peter Erdo, que también es filipino y tiene 67 años. Hay que decir que entre él y el primero que revisábamos, la verdad es que el favorito podría ser el primero, pero de todas maneras tener un asiático sería totalmente rupturista y algo sin precedentes, por lo menos en el Vaticano. Así también si es que se elige, por ejemplo, a un africano. Él es un cardenal conservador, ha participado en sínodos sobre la familia y la bioética, más o menos en la misma línea entonces que William Hague. Y por último tenemos al candidato que más suena en Estados Unidos, Raymond Leo Burkle, de 76 años, que es un cardenal que representa el ala ultraconservadora de la Iglesia, que se ha opuesto a la comunión de los divorciados que se casan de nuevo. O sea, estamos hablando, claro, del otro lado extremo de Francisco, el ala ultraconservadora. Vimos que Donald Trump había dicho que tenía la intención, ¿cierto?, que el nuevo papa fuera estadounidense. Los analistas creen que eso es súper difícil por el momento político que se está viviendo justamente en la actualidad. Hay que ver lo que pasa. Además, él tiene 76 años, el último candidato, y se piensa que ahora se buscaría a alguien, ojalá menor de 70 años. Ahí estamos revisando entonces parte de las imágenes de lo que fue el legado de Francisco, que era un político conocido por su franqueza, que también trabajó harto en esto que les decía yo de la reforma de la curia, y ese seguramente va a ser uno de sus principales legados. Y además desarrolló harto, sobre todo el papel de las mujeres y de los laicos en la Iglesia, además de sanear las finanzas del Vaticano, cosa muy importante. Hay ciertos analistas que no sitúan al Papa Francisco como un papa reformador, ya que nunca les permitió a las mujeres hacer sacerdotisas, pero de todas maneras se dice otras personas, ¿cierto?, que otros analistas, que él sí habría avanzado bastante en el tema mujer dentro de la Iglesia. Además, luchó contra los abusos sexuales a menores en la Iglesia, sobre todo acá en Chile tuvo una participación importantísima con el informe Chicluna hace ya algunos años atrás. Levantó el secreto pontificio y obligó a los religiosos y laicos a denunciar los casos a su jerarquía. En diciembre del año 2023, el Vaticano publicó un documento llamado Fiducia Supplicans, que significa en español confianza suplicante, que allanó el camino para la bendición de las parejas del mismo sexo, lo que provocó la indignación del mundo conservador, especialmente en África y en Estados Unidos. Porque sí, Francisco era muy valorado dentro del cónclave, pero por otra parte habían varios detractores, ¿cierto?, que decían que él estaba haciendo de esta iglesia mucho más liberal de lo que estaba en un principio. La muerte del pontífice sigue uno de los eventos más importantes en el calendario para los católicos, el domingo de Pascua, pero también cae en un año muy importante para ellos. Hablamos del jubileo, que se celebra solo una vez cada 25 años. Era importantísimo que él estuviera presente en este 2025, no va a poder ser así, y eso también es algo que se está lamentando. El jubileo ya fue inaugurado, eso sí, por el Papa el pasado 24 de diciembre, cuando abrió la puerta santa, habitualmente tapiada la Basílica de San Pedro. Ahí millones de peregrinos descienden entonces al Vaticano para atravesar esta puerta y buscar el perdón de sus pecados. Es esa la idea, ¿cierto?, del jubileo, y por eso tantas personas de diferentes partes del mundo acuden en 2025 hasta ese lugar a sanear sus pecados. Estamos revisando en imágenes ahora justamente en pantalla el Vaticano a esta hora de la noche. Estamos súper atentos a todos los movimientos que se pueden registrar en ese lugar. Pausa y ya volvemos.